Bueno, listo. Entonces voy a empezar. Mi nombre es Catalina Gómez y yo les voy a hablar sobre las anomalías congénitas del nervio óptico. Entonces, para empezar sobre la introducción, es que las anomalías clasifican según las anomalías del tamaño o la conformación o por la presencia de tejido normal en la cabeza nerviosa, que también se denomina pseudohinchazón. Pueden ser bilaterales y estas van a generar entonces baja visión y se ha asociado con nistagmos, o pueden ser unilaterales y estas más que todos van a verse en la edad preescolar y se van a manifestar con endotropias. Y estas endotropias pueden terminar con una ambliopía. Estas pueden estar también asociadas a malformaciones a nivel del sistema nervioso central y podemos categorizarlas también en discos ópticos, en discos grandes o discos pequeños. Los discos pequeños las vamos a asociar más que todo con malformaciones a nivel de los hemisferios cerebrales, el infundíbulo hipoficiario y las estructuras de la línea media. Y los discos grandes, la mayor asociación que se ha encontrado es el encefalocele transesfenoidal, y aquellos que no encajen en la categoría los vamos a clasificar como displasias del disco óptico. Esta es una Displasia, imagen. perdón, Catalina, displasia es con S. Ay, qué pelado. Sí, tiene toda la razón. Esta es una imagen en donde vemos un collage del disco óptico de un lactante con anomalías del disco óptico que no van a encajar como en ningún tipo de las que vamos a nombrar posteriormente y se van a denominar displasias del disco óptico de categoría desconocida. Para hablar un poco entonces de la embriología, tenemos que que los surcos ópticos son de origen del neuroectodermo, del cerebro anterior, y van a desarrollarse como primer signo del desarrollo ocular en la tercera semana de gestación. Se van entonces, aquí lo que vamos a ver entonces es un corte tras, es la formación de entonces de la cúpula óptica con la fisura coroidea y el tallo óptico, y entonces estos pliegues neuronales se van a fusionar y las ranuras ópticas van a ser inducidas por el mesenquima circundante, generando entonces la vesícula óptica. Posteriormente, entonces, la fisura coroidea también es por donde van a ingresar entonces el paquete vasculonervioso, y en la sexta semana ya se va a ver entonces la estructura esencial y posteriormente va a pasar a la diferenciación de la retina. Entonces este es un corte transversal, perdón, el corte B es un corte transversal en donde se van a ver la capa externa del tallo óptico, la capa interna del tallo óptico y la fisura coroidea con la arteria hialoidea. Este es entonces un corte sagital de la capa externa que cómo se va a continuar con la pared del cerebro para generar la imaginación al espacio intrarretiniano, y este es la luz del tallo óptico. Entonces, tenemos que en la semana séptima la fisura entonces coroidea se va a cerrar y va a construir el túnel dentro del pedículo óptico. Posteriormente, la pared interna se va a fusionar con la pared externa mediante un crecimiento de las fibras, y el centro de este va entonces a contener una porción de la arteria hialoidea que más tarde va a ser la arteria central de la retina, y así entonces va a transformarse en el nervio óptico. Aquí tenemos entonces un corte en donde nos va a mostrar las capas externas del pedículo óptico, la capa interior y las fibras nerviosas, y así la arteria hialoidea, cómo se va generando la fusión, y así es como termina todo el paquete. En cuanto a la embriología, entonces las células ganglionares de la retina van a aparecer más o menos a la cuarta semana. Es un crecimiento axonal que va a estar guiado precisamente por los procesos moleculares hacia el disco óptico, a través de él y a través del quiasma, y allí se van a tomar decisiones binarias sobre si se proyectan las células ganglionares hacia el cuerpo geniculado, hacia el cuerpo geniculado lateral contralateral o ipsilateral de estas. Y el número más o menos va a aumentar de 3.5 millones en cada ojo, pero posteriormente, debido a fenómenos de apoptosis, van a disminuirse a más o menos a 1.2 millones al nacimiento. Este proceso de apoptosis, lo que dice en la literatura es que probablemente lo que va a hacer es asegurarse de una conexión completa de los elementos retinianos con los ganglios de la base, y para lograr entonces, para lograr entonces una adecuada proyección retinotópica.
En cuanto a la morfología entonces del disco óptico como tal, tenemos que hay alrededor de 1.2 millones de fibras nerviosas aferentes en cada una de las cuales se va a originar de las células, células ganglionares de la retina. Estas fibras nerviosas van a estar separadas por unos 600 haces de un tabique nervioso derivados de la pía madre y de la vaina externa. Posterior y así de la cama más interna es la pía madre y la vaina externa la aracnoides y la dura madre, que se van a continuar posteriormente con la esclera. La longitud aproximada entonces total del nervio óptico es de más o menos unos 50 milímetros, que comprenden su distancia entre el globo ocular y el quiasma, y esta va a tener diferentes porciones. Tenemos 4 porciones, que es la intraocular, que tiene un diámetro horizontal de 1.5 milímetros, que es este diámetro que vemos acá, el más amplio. El intraorbitario, que va a tener una porción de 25 a 30 milímetros de longitud, que va a comprender desde el ojo hasta el agujero óptico. Tenemos la porción intracanalicular, que es más o menos 6 milímetros dentro del conducto, y la intracraneal, que es más o menos de 5 a 16 milímetros hasta la unión al quiasma. En cuanto entonces a la epidemiología de estas anomalías del nervio óptico, se dice que 4 de cada 10.000 recién nacidos vivos en el Reino Unido pueden presentar ceguera o discapacidad visual severa relacionada con estas enfermedades, y los defectos congénitos del nervio óptico representan casi el 15% de estos casos. La hipoplasia del nervio óptico por sí sola entonces va a representar más del 10% de todos estos casos, y la incidencia puede ir aumentando en los años. Vamos a empezar a hablar entonces de las anomalías del nervio óptico relacionadas con el tamaño del disco. Entonces tenemos como primer caso, tenemos la aplasia del nervio óptico. En estos pacientes lo que vamos a observar es una ausencia completa del nervio óptico, entonces no se va a ver el disco, la capa de fibras nerviosas del nervio retiniano o las células ganglionares, y la vasculatura retiniana o diferenciación macular. Lo que vamos a encontrar en un fondo coroideo normal, y puede estar hipo o hiperpigmentado. Cuando es bilateral, la presencia de esta aplasia del nervio óptico se puede asociar entonces con anomalías cerebrales, cardíacas y otras, y el 80% se va a asociar con otras alteraciones a nivel del, otras alteraciones oftalmológicas, como son la microoftalmia, las cataratas, la malformación del ángulo de la cámara anterior, la displasia retiniana, un coloboma anterior, las hipoplasias del iris y una vasculatura fetal persistente. Esto se genera entonces debido a una malformación a nivel de la hendidura embrionaria o un fallo mesenquimal, y se han relacionado con mutaciones a nivel de los genes PAX6 y OTX2. Esta es la clasificación entonces que habla la doctora Taylor en el libro en cuanto a la aplasia del nervio óptico. Entonces los vamos a clasificar en grupo 1, El 2 y doctor Taylor. el doctor Taylor, en cuanto al grupo 1, 2 o 3, dependiendo entonces de las características que vemos acá, como el disco óptico, los vasos retinianos, la coroides, la presencia de coloboma, el electroretrinograma y los potenciales visuales evocados. Entonces, tenemos que los más leves, entonces, en el grupo 1 tenemos que los vasos retinales no están visibles, tampoco se ve el disco óptico, la coroide se ve, puede estar engrosada normal, en el electroretinograma puede estar presente o anormal. En cuanto a los potenciales visuales evocados, están ausentes y el coloboma no está. Y en cuanto a las anotaciones, que lo que vamos a diferenciar entre el grupo 1 y 2 es que la coroides va a estar anormal, severamente anormal en el grupo 2, va a estar ausente la presencia de alteración, perdón, los resultados en el electrinograma van a estar ausentes, al igual que los potenciales visuales evocados van a estar ausentes, es decir, que no vamos a tener señal. Y en el grupo 3, entonces pueden haber ciertos vasos retiniales, la coroides va a estar normal o engrosada, el electrinograma puede estar presente o normal, pero lo que nos va a diferenciar es que puede estar presente el coloboma en uno o ambos ojos. Catalina, grossly normal no quiere decir normal o engrosada, quiere decir más o menos normal. Ah, ok. Listo, doctor.
Yo nunca he visto una, doctora. ¿Usted ha visto alguna? No, yo he visto con una hipoplasia que con un nervio óptico que era, pero casi puntiforme, pero aplasia total no he visto nunca. Sí, yo tampoco. Bueno, seguimos entonces con la hipoplasia del nervio óptico. Esta es la anomalía congénita, que es una de las principales causas de la alteración de la visión en los niños. Tiene una incidencia anual reportada de 2.4 por cada 100.000 niños menores de 19 años y uno en cada 2.287 nacidos vivos. Como factores de riesgo para desarrollar entonces esta enfermedad, tenemos que pueden ser hijos de madres jóvenes, que sean el primer hijo, que sean recién nacidos prematuros, con baja ganancia de peso, que las madres hayan tenido baja ganancia de peso durante el embarazo y consumo de sustancias. Esto se va a definir entonces como un número subnormal de acciones en el nervio óptico, que pueden ser una disminución o daño de las mismas, con elementos mesodérmicos normales y tejido de soporte glial normal. Esta puede tener una presentación bilateral que puede generar una ceguera en la primera infancia y pueden haber movimientos rotatorios oculares o nixtagmus también presente. Las agudezas visuales de estos pacientes pueden ser variables, pueden estar desde el 20/20 hasta NPL, dependiendo del grado de la hipoplasia de las fibras nerviosas papilomacular, y no necesariamente se va a correlacionar con el tamaño total del disco. También tenemos que a nivel del fondo de ojo se va a describir como una papila pequeña, gris o pálida, con un déficit de tejido nervioso, que va a estar rodeada por un aro peripapilar moteado amarillento, flanqueado a ambos lados por un anillo de pigmento. Los vasos entonces van a tener un patrón radial con tortuosidades a nivel de estos, y lo que se puede encontrar es un signo del doble anillo, en el cual se va a ver un anillo blanco de esclera que va a estar visible, rodeado por un anillo, por una banda pigmentada fina de la línea externa. Esta anomalía se puede asociar entonces también con astigmatismo, ambliopía, defectos a nivel de la campimetría, una hipoplasia foveal, aniridia y microftalmia. Estas son unas fotos entonces que también les traía para mostrarles. Entonces acá el signo del doble anillo, acá el segundo anillo y acá como el primer anillo, al igual que aquí, este es el segundo anillo. Y también está asociado entonces con anomalías a nivel del sistema nervioso central, como ausencia del septum pelúcido y anomalías hipotálamo hipofisiarias. El síndrome de Mosier está relacionado entonces con la hipoplasia del nervio óptico, y está presente entonces la hipoplasia con una hipoplasia del quiasma, una agenesia del septum pelúcido y una agenesia parcial o completa del cuerpo calloso e hipopituitarismo, pues debido a la agenesia. En la resonancia entonces lo que encontramos son anomalías a nivel hemisféricas cerebrales coexistentes y una ausencia en el fundíbulo hipofisiario, que es lo que podemos ver aquí es la agenesia del septum pelúcido, y siempre necesitamos en estos pacientes que tengan hipoplasia del nervio óptico, como se correlaciona con anomalías endocrinológicas, una valoración por endocrinología pediátrica, ya que el 70% de los pacientes pueden generar déficit de hormona del crecimiento, el 43% pueden estar presentes alteraciones a nivel de la hormona tiroidea en el 43%, de la prolactina en el 67% y la hormona antidiurética en el 27%, y puede estar además asociado con retrasos del desarrollo. Tenemos también entonces los discos ópticos dobles, que es una duplicación del disco secundario, una separación fascicular, y lo que se ve son dos discos en cercanía. Entonces, estos se describen como un segundo disco óptico que se encuentra generalmente por debajo del disco principal y va a tener su propio conjunto de vasos retinianos, y van a haber una presencia de dobles escotomas. A menudo entonces se une el disco principal con una conexión arteriolar y venular con un puente del coloboma. Este es más o menos entonces cómo se ve un doble disco. Así es como se ven como dos paquetes diferentes y se van a unir por los mismos.
De Entonces ese he también visto tenemos, uno. ajá, entonces De ese he tenemos, visto uno. Es muy importante cuando vean una hipoplasia de nervio óptico, pensar inmediatamente en el síndrome de Murcier. Y cuando es importante la hipoplasia, generalmente el paciente está con nistagmus, ¿no? Viene con nistagmus, o sea, pacientico con nistagmus, recién nacido, muy chiquito, mírenle bien los nervios, traten de mirar bien el doble anillo, porque allí puede estar el diagnóstico. Y es Otra cosa, importante hacer las pruebas endocrinológicas, porque si a eso se le suma hipotiroidismo, por ejemplo, es fatal, pues para el desarrollo neurológico normal del muchachito. otro factor importante para investigar es siempre si ha existido el antecedente de diabetes gestacional, pues durante el embarazo de ese niño, porque también es un factor de riesgo para anomalías del nervio óptico, especialmente para hipoplasias segmentarias del disco óptico. Y relacionado también con lo que decía la doctora Pilar, cuando uno tenga un paciente con nistagmus, pues siempre hay que verlo, pero también siempre que tengamos un paciente con estrabismo, acuérdense que hay que mirar el nervio óptico, hay que mirar la mácula, a ver que no haya alguna cosa que le esté generando mala visión a ese ojito y esa sea la causa también de la desviación. Y a veces puede ser que lo que uno se encuentre sea una anomalía del nervio óptico. Fíjate, Catalina, que en ese pacientico que vimos ayer, que tenía los dos colobomas, tenía miopía en un ojo y en el otro no, el nervio sí, óptico del ojo miope era más pequeño que el otro. ajá, sí, Entonces, vamos a mirarle bien, como se le pidieron las fotos, vamos a mirar bien sí. en las fotos para poder ver bien el detalle. Yo estoy casi segura que por eso ese ojo tiene tan mala visión, no tanto por la miopía, sino por la hipoplasia del nervio óptico. Ok, listo. Entonces, también tenemos entonces el disco óptico inclinado, que es una afectación bilateral, no hereditaria. La etiología entonces generalmente es una ectasia generalizada peripapilar o un estafiloma, en donde se genera una entrada aparente oblicua del nervio óptico en el globo ocular. El disco óptico entonces superotemporal va a estar elevado y el disco inferonasal se va a desplazar hacia posterior y dando una apariencia de estar ovalado con un eje mayor orientado oblicuamente en forma de D y el borde va a estar mal definido. Este puede estar acompañado entonces de sitios inversos de los vasos, como vemos en la imagen de la derecha. Puede estar también acompañado de un cono inferonasal congénito del adelgazamiento del EPR inferonasal de la coroides y puede haber presencia de un astigmatismo miópico. Entonces esta también es otra imagen. A nivel de estos discos ópticos inclinados pueden haber también defectos en el campo visual, de frecuencias superotemporales más que todos, pero no respetan el meridiano vertical y eso es una de las características que debemos estar pendientes. Después, además de corregir este error de refracción, puede haber algún tipo de miopía, a menudo van a eliminar entonces este defecto que puede estar presente en los campos y lo que se va a encontrar entonces es una hemianopsia bitemporal asociada que va a respetar el meridiano vertical y cuando encontremos entonces esto siempre se debe hacer una resonancia magnética nuclear para descartar los tumores supracelares. El OCT del nervio óptico lo que nos va a mostrar entonces es un adelgazamiento sectorial de la capa de células de fibras nerviosas retinales peripapilares, pero un análisis de células ganglionales maculares normal. Las complicaciones a nivel de estos pacientes que tienen un disco óptico inclinado puede haber una neovascularización coroidea y un desprendimiento seroso macular. También entonces tenemos las torsiones del papilar, la torsión papilar, que es lo que se caracteriza entonces es un eje mayor inclinado a más de 15 grados del meridiano vertical en una forma de ángulo de 90 con una línea horizontal que va a conectar la foveola con el centro de la papila óptica. Entonces, además, y puede estar asociado con una inclinación papilar y miopía. También puede estar presente entonces el situs inverso, que es un defecto más extendido en el que los vasos que emergen del disco óptico pequeño van a estar distorsionados y el disco va a parecer girar en 380 grados.
Este puede ser bilateral y va entonces a generar defectos del campo visual relativo que van a ser bitemporales y superiores y que van entonces a cruzar la línea media, a diferencia de la patología anterior que vimos que van a respetar la línea media. En muchos de estos casos el defecto del campo aparece también va a desaparecer con la corrección óptica. Unos discos normales y unos discos anormales con el situs inverso. Ahora vamos a hablar entonces de las anomalías del nervio óptico relacionadas con la fisura fetal. Estas entonces vamos a empezar por el coloboma del nervio óptico, que es un defecto de una o más de las estructuras oculares por un cierre incompleto de la fisura embrionaria en el cuadrante infernasal de la copa óptica y puede comprender desde el margen de la pupila hasta el nervio óptico. Pueden ser de características unilaterales y pueden ser o bilaterales en iguales proporciones en el 50% de los casos, y su herencia puede ser esporádica o también puede ser autosómica dominante y relacionada con mutaciones a nivel del gen PAX6. Esto también se asocia con anomalías sistémicas y varios síndromes genéticos como el síndrome de Charge, que va a estar caracterizado entonces por coloboma del nervio óptico, por colobomas oculares, por anomalías cardíacas, por una atresia de Coanas y retraso y anomalías genitales y a nivel del oído. Otros también síndromes genéticos que pueden estar asociados con el coloboma del nervio óptico son el síndrome de Walker-Warburg y la hipoplasia dérmica focal de Goltz y el síndrome de Goldenhar. Otros también, entonces, síndromes frecuentemente asociados con el coloboma es la trisomía del 13 o el síndrome de Patou, el trisomía o la trisomía del 22, el síndrome de Wolff-Chiasson, y que los síndromes que no están frecuentemente asociados con colobomas, pero también se han descrito, son la trisomía del 18, la monosomía del 9, y las alteraciones a nivel del cromosoma 11 en el brazo corto, el brazo largo, la 13, la trisomía del 4 y la trisomía del 22. La agudeza visual en estos pacientes puede ser mínima o puede estar severamente afectada dependiendo entonces de la lesión y el compromiso macular, y puede entonces llevar a los pacientes a presentar ambliopía y defectos refractivos. Esto se va a caracterizar entonces por una excavación focal blanquecina brillante en forma de cuenca que va a estar descentrada a nivel inferior. Entonces, y el redote neuroretiniano va a estar ausente o adelgazado. El borde inferior del disco es más delgado y profundo y puede estar asociado con otras anomalías a nivel ocular, como son la microftalmia, la microcórnea, el coloboma del iris o colobomas cororetinianos, e incluso continuarse con él. También están relacionados con la vasculatura fetal persistente, el canal de Collet, las cataratas y el glaucoma. Como complicaciones, entonces tenemos que estos pacientes con colobomas del nervio óptico pueden presentar desprendimientos serosos, adelgazamientos progresivos del anillo neuroretiniano y neovascularización coroidea. Tenemos también entonces la foseta papilar, que entonces estas son herniaciones de la retina displástica en un bolsillo revestido de colágeno, es como esta que se ve acá. Estas se van a describir como unas lesiones aumentadas de tamaño que consisten en una depresión redonda u ovalada, gris, blanca o amarillenta en forma de cráter en el disco óptico. Su mayor presentación son en el lado temporal, pero pueden estar situadas en cualquier sector. Se presentan en el 10 al 15% en los casos pueden ser bilaterales y pueden haber múltiples. También se van a asociar con cambios a nivel del epitelio pigmentario de la retina peripapilar adyacente, y la agudeza visual de estos pacientes puede estar normal en ausencia de otro tipo de complicaciones. Esta patología se va a asociar con la retinopatía serosa central y puede estar presente con síntomas visuales en el 60% de los casos, y puede llegar a generar desprendimientos de la retina de tipo seroso maculares en el 50% de los pacientes.
Esa foseta papilar puede generar defectos a nivel del campo visual que van a ser de tipo variable y se va a correlacionar con la ubicación del pozo o el escotoma, y en ese caso pues se van a describir como un escotoma arqueado paracentral que va a estar conectado a un punto ciego agrandado. No existen asociaciones en el momento sistémicas que reporten que ocurran con regularidad y rara vez va a estar heredado, y el tratamiento con estos pacientes se ha descrito que es la observación o en caso tal de que hayan desprendimientos y otras complicaciones va a ser la vitrectomía parcial posterior y láser si hay deterioro de la agudeza visual, y se han reportado tasas de éxito del 25 al 35% de los casos. Acá las flechitas amarillas a la derecha, entonces se pueden ver las fosetas papilares. Otras anomalías del nervio óptico, entonces encontramos la anomalía del Morning Glory, que se llama así, es por su asociación y su relación con una flor que se llama el Morning Glory en inglés. Es un trastorno esporádico, unilateral, de gravedad variable y se va a asociar con mutaciones a nivel del gen PAX6. Pues, esta se describe como una excavación congénita del globo posterior que va a incorporar el disco óptico por dentro, puede ser de carácter uni o bilateral, y la agudeza visual puede estar normal a disminuida de manera variable, puede estar presente de un 20-200 o un cuentadedos. Se va a describir entonces como una papila agrandada de color naranja o rosa en forma de embudo, rodeado con un anillo de pigmentación peripapilar, coriidro retinana y un penacho blanco de tejido real con vestigios de vasos hialoideos, y estos vasos van a estar precisamente rectificados con un patrón de borde radial. Estos van a estar aumentados de número y no se van a poder diferenciar lo que son las arterias de las venas. Este raramente va a estar asociado con trastornos sistémicos, pero se han descrito que puede estar asociado con las displasias frontonasales, las anomalías mediofaciales y el encefalocele basal. También está relacionado con la hipoplasia, para la hipoplasia de la vasculatura fetal intracraneal y ipsilateral, que es más conocida como la enfermedad de Moya-Moya, en el 40% de los casos, el hipopituitarismo. Esta puede llegar a tener complicaciones como el riesgo de la pérdida visual adquirida y un desprendimiento de retina no reumatógeno en el 30% de los casos, y la presencia de una neovascularización coroidea. Este es entonces el encefalocele basal, y esta es la enfermedad de Moya-Moya, en donde se va a encontrar entonces la hipoplasia de la vasculatura intracraneal ipsilateral, que vamos a evidenciar entonces en una angioresonancia de las arterias cerebrales. Estos también son otras fotos que traía para mostrarles cómo se ve entonces la anomalía de Morning Glory. Este paciente entonces en la foto de la izquierda tenía una agudeza visual de 20-60, y esta anomalía de Morning Glory con un disco anormal, este niño también presentaba entonces estrabismo y baja visión a los 5 años de edad. Se inició la terapia de miopía con oclusión, pero la abandonó y el niño entonces no podía navegar sin el parche oclusor. Tenemos también el síndrome papilorrenal. Esta es una enfermedad autosómica dominante generada por mutaciones a nivel del gen PAX2. Esta lo que vamos a encontrar es una ausencia de vasos centrales normales, y el disco óptico puede estar excavado o vacío, como vemos acá en la imagen. La excavación del disco óptico es central, con múltiples vasos cilio-retinianos que van a emerger radialmente del disco óptico, y no todos los pacientes que llamamos pues que tengan un síndrome papilorrenal tienen enfermedad renal o antecedente de enfermedad renal presente. Y como la mayor complicación de estos pacientes pueden presentar un desprendimiento de retina serosa. También Alejita, perdóname, Alejita, ¿tú has visto en algún momento? No, doctora. Yo no he visto. No he visto ese. No, señora. No.
Tenemos también en los pacientes que pueden tener una megalopapila, que son discos ópticos anormalmente grandes de diámetro total que van a ser mayor a 2.1 milímetros y el área de la papila va a ser mayor de 2.5 milímetros y no van a tener excavación inferior sin excavación inferior del coloboma del nervio óptico o las características del Morning Glory. Es por eso que hay que diferenciarlo desde los mismos. Su afectación principalmente puede ser de compromiso bilateral y lo que tenemos es que la relación disco-excavación va a estar normal. La excavación va a ser redonda u ovalada, generalmente de manera horizontal y sin muescas o invasiones. Y esto puede estar asociado a la presencia de glaucoma. La agudeza visual, la PIO y los campos visuales en estos niños va a estar normales, pero pueden haber también puntos ciegos grandes. El OCT lo que nos va a mostrar entonces es un adelgazamiento de la capa de las fibras nerviosas retinianas peripapilares y el complejo de células ganglionares maculares va a estar normal. Y esta rara vez se asocia con anomalías a nivel del sistema nervioso central. Tenemos también el estafiloma peripapilar, que es un trastorno no hereditario, generalmente unilateral, en la que la base de una excavación profunda por una ausencia del soporte escleral. Entonces, el disco óptico se ve en la profundidad del defecto y se va a asociar mucho con mala visión, incluida ambliopía, y puede haber un desprendimiento de retina localizado. Rara vez está asociado con otros defectos congénitos como enfermedades generales, pero sí se ha visto relacionado con anomalías a nivel de la fosa posterior. Tenemos también las drusas de la papila óptica, que son depósitos normalmente calcificados dentro del parénquima del nervio óptico, que pueden estar presentes hasta en un 2% de la población como un hallazgo normal. Son bilaterales en el 75% de los casos y su herencia es esporádica, pero pueden transmitirse de forma autosómica dominante. Estas drusas van a estar formadas entonces de colecciones focales de productos de metabolitos axonales y los pacientes suelen ser asintomáticos, pero pueden sufrir episodios de visión borrosa por isquemia transitoria debido a las calcificaciones que van a estar en contacto con los vasos. Entonces, se han descrito dos tipos de drusas, lo que son las drusas enterradas y lo que son las drusas expuestas. Las drusas enterradas, entonces, van a estar debajo de la superficie de la papila y estas van a generar entonces una ausencia de la excavación y un patrón vascular anómalo. Mientras que las drusas expuestas van a estar sobre la superficie de la papila. Esta está asociado con adelgazamientos a nivel de la capa de células de fibras nerviosas y los defectos en el campo visual van a estar presentes en el 75% de los casos, pero raramente se van a asociar con alteraciones significativas a nivel de la agudeza visual. Puede estar asociada entonces con la retinosis pigmentaria, estrías angioides y existen drusas en el 90%, drusas papilares en el 90% del síndrome de Alagille. Las complicaciones entonces que pueden presentar estos pacientes son la neovascularización coroidea, la hemorragia vítrea y las oclusiones vasculares. La angiografía con fluoresceína, entonces es esta imagen de la derecha, lo que nos va a realzar entonces son las presencias de estas drusas. También tenemos la pigmentación congénita del disco óptico. Esta es una afectación en la que la melanina anterior, en la que se va a ver la presencia de melanina a nivel anterior o dentro de la lámina activosa, generando entonces un aspecto grisáceo. Esta patología es extremadamente rara y se ha asociado, no se debe, debido a delecciones a nivel del cromosoma 17, puede estar también presente en el síndrome de Aicardi o en un síndrome de varicela congénita. Se ha descrito que en estos pacientes pueden tener agudezas visuales normales, pero pueden estar asociadas con anomalías coexistentes del nervio óptico que van a entonces sí a disminuir la agudeza visual. Otras causas que se han descrito para esta pigmentación congénita es la maduración visual retrasada o el albinismo, y en otros recién nacidos normales pueden tener este pigmento, pero va a desaparecer durante el primer año de vida sin una migración del pigmento a nivel retinal.
Tenemos también Fíjate que yo lo he visto en albinos y no me había fijado realmente, o sea, uno sí ve el nervio como un poquito más oscuro, pero no había pensado que pudiera ser algo, la verdad nunca lo había visto descrito. ¿Tú lo habías visto descrito, Alejandra? Doctora, pues yo realmente donde lo he visto fue una vez en una niña, un pacientica con sospecha de una lesión cromosómica. Yo no me acuerdo exactamente porque fue hace mucho rato y todavía no le habían hecho estudios, pero sí vi algo muy parecido a lo que está describiendo ahí Catalina. Em, pero sí, uno como que en albinismo, pues, a ver, de pronto uno como que lo despista el fondo, ¿no? Y lo confunde un poquito, pero yo lo he visto muy parecido es en pacientes en alguno que tuvo con una lesión cromosómica, pero no recuerdo bien si era esa que está nombrando Catalina. bueno, también tenemos el síndrome de Aicardi, que este síndrome entonces son diversas malformaciones al nivel del sistema nervioso centrales y puede estar y otros órganos asociados. Y lo que se va a describir a nivel del fondo de ojo son múltiples lagunas de despigmentación coreoretiniana bilaterales que van a rodear la papila óptica, que va a estar hipoplásica o puede estar colobomatosa y pigmentada. Este síndrome tiene un patrón de herencia mutacional ligado con el cromosoma X de tipo dominante y es letal en los hombres y tiene un pronóstico reservado, más que todos los pacientes van a presentar fallecimientos alrededor de la segunda década de la vida. Se va a caracterizar este síndrome también por la presencia de espasmos infantiles, la agenesia del cuerpo calloso y la arritmia modificada a nivel del electroencefalograma, sí. También que se puede asociar con anomalías, otras anomalías a nivel de las vértebras, de las costillas, pueden haber retrasos severos, retrasos mentales severos, pueden haber asociaciones con papilomas del plexo coroideo y otras anomalías del sistema nervioso central, como la agenesia del cuerpo calloso y la migración cortical. También la simetría hemisférica cerebral, el síndrome de Dandy-Walker y la colpocefalia y quistes aracnoideos. Entonces, Yo he estos visto, son... he visto un niñito que murió y o sea, lo mandaron a revisión porque tenía unos espasmos, o sea, unas convulsiones que eran espasmos periódicos, o sea, muy frecuentes. Y en el fondo se presentaban esas posetas que se ven ahí, o sea, ausencias de tejido retinal, de tejido de coroides, como pelones en toda la retina, y eso hace el diagnóstico. ¿Verdad? Sigue. Doctora, Ah, ¿será que yo fui la única que la dejé de escuchar? No, doctora, es que no se le escuchó. ah, Se escuchó hasta que se veían como las áreas así como unos pelones que vamos ahí. ajá. Y ese niñito murió muy rápido. Ese niñito no sobrevivió ni el año. Eso fue lo que dije. Sí. Ah, bueno, entonces aquí en estas fotos del fondo de ojo, entonces ambas fotos son de unas niñas con un síndrome de Aicardi. En el derecho entonces se ve muy displásico y a la izquierda de una figura pues va a mostrar unas lagunas del epitelio pigmentario retiniano y un disco óptico relativamente normal, que esta es que es lo que va a mostrar la flecha, y una anomalía vascular del polo posterior, también en el fondo de ojo de la derecha, entonces va a presentar, es de una niña con un síndrome de Aicardi severo, pero la única indicación ocular son entonces unas pequeñas lagunitas que se ven acá a este nivel, y estas tienen un gran significado a nivel del diagnóstico. Entonces, también, en cuanto a otra de las anomalías que tenemos son las fibras nerviosas mielinizadas. Esto lo que se va a generar se va a deber es una mielinización de los axones de las células ganglionares
que se va a extender más allá de la nábina cribosa y va a estar presente en alrededor de 1% de la población. Es un trastorno que es congénito y va a ser estable, y la agudeza visual probablemente va a estar reducida si esta presenta afectación macular. Entonces, esto se describe como uno o más parches estriados de bordes deflecados o emplumados con localización y tamaño variable contiguas al nervio óptico. Los vasos entonces van a estar ocultos debajo de estos penachos y pueden presentarse en de un 5 al 10% de los casos de manera bilateral. Estará asociada con miopía y anisometropía, y se ha descrito también la asociación entonces con pacientes con estrabismo y ambliopía. Esta yo creo que es una como de las más frecuentes, y digamos que una de las pistas es lo que tú nombrabas ahí. Uno ve ese penacho como de plumas que tapa la vasculatura, y yo he tenido ya varios pacienticos en los cuales he encontrado anisometropías y que obviamente les han llevado a la ambliopía, y digamos esa es la causa de la disminución de la agudeza visual. Entonces, en estos pacienticos uno siempre tiene que igual hacer el tratamiento pues de ambliopía, y es como, digamos, una de las cosas que uno ve con más frecuencia y que es importante pues como describirle que el paciente pues lo conozca. Sí. Y en la mielinización de fibras ópticas se describe más como anomalía a nivel del nervio óptico, pero uno puede ver mielinización y uno ve como un penachito de plumas siguiendo las fibras digamos, del nervio y ganglionares. Uno puede llegar a ver el penachito, digamos, alrededor o cerca a la mácula, en la parte inferior, en la parte superior, y puede llegar a pensar que ahí hay un infiltrado o alguna cosa, y es simplemente el penacho de mielinización que quedó ahí. Sí, bueno, y estas fotos que les traigo acá entonces son un poco más para mostrarles entonces cómo se ven las fibras nerviosas mielinizadas, y esto es un paciente que tenía un síndrome de Gorlin. Por último, tenemos a las anomalías vasculares, que entonces van a ser la persistencia de la arteria hialoidea. Esto se genera porque hay un fracaso de la regresión de la arteria hialoidea y se va a ver como un pequeño hilo de vascular o avascular que emerge del nervio óptico hacia la cápsula posterior del cristalino. Otras anomalías también pueden estar presentes, son los macrovasos retinianos congénitos, que son las malformaciones de las arterias y venas retinianas, que a menudo se van a extender hacia el disco óptico. Los vasos ciliares, los vasos de derivación optociliar, que pueden estar relacionados entonces con tumores grandes del nervio óptico y obstrucciones de la vena central de la retina u otras causas por aumento de la presión venosa central ciliar, y los vasos retinianos peripapilares, que van a estar enrollados, que pueden ser uni o bilaterales y pueden generar obstrucción, provocando entonces una zona de infarto de la retina irrigada. Y acá entonces sería la fotico de cómo vemos ello. Y eso era todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Sí, yo pienso que este es un tema bien bonito pues de estudiar, y es importante porque pues digamos que puede explicarle a uno muchas veces agudezas visuales disminuidas en los pacientes, o puede explicar la causa del nistagmus o la causa de una desviación, por ejemplo. Y a veces pues son cosas muy obvias, pero a veces no son tan obvias. Entonces, siempre uno tiene que, como te decía yo hoy en la tarde, Catalina, uno pues lo que no conoce no lo ve, pues porque no lo busca, porque no sabe que existe. Entonces, uno tiene que tener ahí como en el backup de la memoria todas estas anomalías, y siempre que uno esté buscando. A veces se las va a encontrar, digamos, de forma como, como un hallazgo como incidental, pero muchas veces esa va a ser la explicación al cuadro clínico que uno está viendo, y que uno tiene que, como hay veces que son tan sutiles, entonces uno tiene que ser como muy, muy detallado, lo más juicioso posible.
Muchas veces a uno se le pueden pasar, por ejemplo, hipoplasias que no son tan significativas o cosas de esas y empezar, por ejemplo, tratamiento para una ambliopía, a ver que el paciente no mejora, devuelva, se haga todo el examen otra vez, vuelva y mírele la agudeza visual, vuelve y mire el segmento anterior, vuelve y mire la refracción y el fondo de ojo, porque a veces puede ser que haya algún hallazgo que uno no haya visto en la primera ocasión. Entonces, esto es bien importante conocerlo por eso, y lo segundo que creo es porque pues muchos se correlacionan con anomalías del sistema nervioso central y otras enfermedades importantes, entonces también hay que estar como atentos a esas relaciones para poder, en caso de no encontrarlos, pues orientar al paciente con genética o con endocrino, con lo que corresponda para tratar de darle pues como el mejor pronóstico al paciente.